Buenas noches, mi nombre es Ángela Contreras, soy psicóloga de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, especialista en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos y magíster en psicología clínica de la Universidad Konrad Lorenz. Vamos a proseguir con nuestro diplomado en psicología clínica. Hoy vamos a ver el trastorno bipolar y trastornos relacionados, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Vamos a iniciar con el trastorno bipolar 1. Para realizar un diagnóstico de este trastorno es importante los criterios para un episodio maníaco y debe haber existido o puede haber existido ese episodio maníaco u otros episodios hipomaníacos o de episodios de depresión mayor. Para que cumpla los criterios del episodio maníaco tenemos el primero, que es un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía dirigida a un objeto, que dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día, casi todos los días, o cualquier duración si necesita hospitalización. Nosotros podemos encontrar entre las características de una persona que sufre un episodio maníaco es ese estado de alerta, ¿sí? Esa energía, también la irritabilidad y también esa energía centrada a un objeto, que es algo que comúnmente no se encuentra en una persona, ¿sí? Y que dura como mínimo una semana. El criterio B es que durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o actividad existen 3 o más de los siguientes síntomas, o 4 si el estado de ánimo es solo irritable, en un grado significativo y representan un cambio notorio del comportamiento habitual. Por ejemplo, tiene que existir un aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, una disminución de la necesidad de dormir, se siente descansado después de solo 3 horas de sueño, más hablador de lo habitual, o presión para mantener la conversación, lo que nosotros llamamos una persona verborreica. 4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. 5. Facilidad de distracción, es decir, la atención cambia demasiado fácilmente, estímulos externos poco importantes o irrelevantes. Según se informa o se observa, aumento de la actividad dirigida a un objeto, social en el trabajo, la escuela o a nivel sexual, o agitación psicomotora, es decir, actividad sin ningún propósito, no dirigida a un objeto. 7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, por ejemplo, dedicarse de forma desenfrenada a compras, juergas, indiscreciones sexuales o inversiones de dinero imprudentes. Estas características son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque una persona que sufre un episodio maníaco tiende a tener, no medir las consecuencias de sus actos, ¿sí? En caso de que la gran mayoría de personas que he tratado con bipolaridad tienen relaciones sexuales sin protección con personas que no conocen. Digamos que es algo demasiado característico de las personas con bipolaridad, ¿sí? Por eso nombran en el apartado 7 posibilidades de consecuencias dolorosas, porque después de que pasa el episodio maníaco es muy probable que entren a depresión debido a ese tipo de consecuencias emocionales, ¿sí? De esas conductas desenfrenadas, también con compras compulsivas. También es muy probable que tengan indiscreciones sexuales, ¿sí? Dentro de los pacientes también existen ese tipo de características donde no habían presentado ningún episodio maníaco anterior, sin embargo, comenzaron con conductas sexualizadas, ¿sí? Con animales, con objetos o también en sus áreas de ajuste, ¿sí? De pronto en los colegios o en sus trabajos, ¿sí? Puede llegar a ser muy común este tipo de conductas. El criterio C, pues encontramos la alteración del estado del ánimo es suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral. Tiene que haber un impacto en sus áreas de ajuste, ¿sí? También puede necesitar hospitalización debido a que puede hacerse daño a sí mismo o a otros, ¿sí? Porque existen características psicóticas.
Las características psicóticas son la pérdida de contacto con la realidad, ¿sí? Falsas creencias de lo que está sucediendo, tal vez puede presentar alucinaciones, ver o escuchar cosas que no existen. El criterio D, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, o una droga o medicamento u otra afección médica. Un episodio maníaco completo que aparece durante el tratamiento antidepresivo, por ejemplo medicación, terapia electroconvulsiva, pero persiste en un grado totalmente sindrómico más allá del efecto fisiológico de ese tratamiento, es prueba suficiente de un episodio maníaco y en consecuencia un diagnóstico de trastorno bipolar 1. Los criterios AD constituyen un episodio maníaco. Se necesita al menos un episodio maníaco a lo largo de la vida de esa persona para el diagnóstico de trastorno bipolar 1. ¿Qué es un episodio hipomaníaco? ¿Sí? Tiene que cumplir los criterios A y B para episodio maníaco. El episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo para cuando no presenta síntomas. Y la alteración del estado de ánimo y el cambio en el funcionamiento son observables por parte de otras personas. Digamos que en el episodio maníaco es un poco más leve, ¿sí? Digamos que puede causar una alteración importante del funcionamiento social, ¿sí? Pero si existen características psicóticas, por definición es maníaco. ¿Listo? Eso es lo que hace la diferencia entre el episodio maníaco al hipomaníaco. Y F, el episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, una droga, un medicamento u otro tratamiento. Un episodio hipomaníaco completo que aparece durante el tratamiento antidepresivo, medicación, terapia electroconvulsiva, pero persiste en un grado totalmente sindrómico más allá del efecto fisiológico de ese tratamiento, es prueba suficiente de un episodio hipomaníaco. Sin embargo, se recomienda precaución, porque uno o dos síntomas, particularmente el aumento de la irritabilidad, nerviosismo o agitación después del uso de antidepresivos, no se consideran suficientes para el diagnóstico de un episodio hipomaníaco ni indican necesariamente una diátesis bipolar. Los criterios AF constituyen un episodio maníaco. Los episodios hipomaníacos son frecuentes en el trastorno bipolar 2, pero no son necesarios para el diagnóstico del trastorno bipolar 1. Lo que hemos repetido anteriormente, ¿sí? Cuando se presenta un episodio maníaco es trastorno bipolar 1. Cuando se presenta un episodio hipomaníaco, es trastorno bipolar 2. ¿Sí? Los dos igual presentan depresión. Ya vamos a ver qué es la depresión mayor. El criterio A tiene que presentar 5 o más de los siguientes síntomas que han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior. Al menos uno de los síntomas es 1, estado de ánimo deprimido, o 2, pérdida de interés o de placer. Listo. Entonces, comenzamos con las características. 1, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva, si se siente vacío, si se siente triste, sin esperanza, o de la observación por parte de otras personas. Se ve lloroso. En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. 2, disminución importante del interés o del placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva de la observación. 3, pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, por ejemplo, modificación de más del 5% del peso corporal en un mes o disminución o aumento del apetito casi todos los días. En los niños considerar el fracaso para el aumento de peso del esperado. 4, insomnio o hipersomnia casi todos los días. 5, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o enlentecimiento. 6, fatiga o pérdida de la energía casi todos los días. 7, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada que puede ser delirante casi todos los días, no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo. Digamos que para este tipo de sintomatología es importante también hacer la entrevista a la familia, porque muchas veces no son conscientes de lo que está ocurriendo, sino sencillamente, o no lo verbalizan, sino sencillamente se puede observar por parte de algún miembro de la familia.
8, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o de tomar decisiones casi todos los días a partir del relato subjetivo de la observación por parte de otras personas. Y 9, pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio, un plan específico para llevarlo a cabo. Digamos, es importante el DSM-5 porque de ahí podemos tener una lista de chequeo para verificar cuántos síntomas de los que ahí describe puede cumplir nuestro consultante. Sin embargo, si se nos es más fácil aplicar el inventario de Beck para depresión, es importante tener siempre en cuenta la pregunta número 9, donde se evidencia de verdad si tiene un pensamiento suicida o si ya lo tiene elaborado. ¿Sí? De pronto, como son unos autorreportes, puede llegar a ser el consultante más sincero que de pronto si no lo verbaliza a nosotros. Entonces, para tenerlo en cuenta. B, los síntomas causan malestar clínicamente significativo. Lo que siempre me has hablado, tiene que generar un impacto en sus áreas de ajuste y tampoco se puede atribuir a los efectos secundarios de una sustancia o una afección médica. ¿Listo? La respuesta es a una pérdida significativa como un duelo, una ruina económica, pérdidas debidas a una catástrofe natural, una enfermedad o una discapacidad grave, pues pueden incluir el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, falta de apetito y pérdida de peso descritos en el criterio A, que pueden simular un episodio depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se debería considerar atentamente la presencia de un episodio de depresión mayor, además de la respuesta normal a una pérdida significativa. Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo y en las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la pérdida. Es importante que siempre evaluemos la historia de vida de la persona, ¿sí? Que miremos sus áreas de ajuste, que evaluemos también las hipótesis, lo que hablábamos en la anterior sesión, para hacer un análisis funcional adecuado que nos permita evidenciar si es algo totalmente normal de una pérdida, de un evento que haya generado alguna pérdida, ¿sí? Una ruina económica o algún tipo de situación que haya generado ese estado de ánimo. Sin embargo, para diferenciarlo de una bipolaridad, tiene que haber cumplido un episodio maníaco o hipomaníaco. Trastorno bipolar 2. Este es de menos gravedad, ¿sí?, que el bipolar 1. Para cumplir los criterios de trastorno bipolar 2, se tiene que haber cumplido los criterios al menos para un episodio hipomaníaco y al menos para un episodio depresivo mayor, ¿sí? Que son los criterios AC que se citaron antes. B, nunca ha habido un episodio maníaco, ¿sí?, que hemos repetido anteriormente. Si ocurre un episodio maníaco, es trastorno bipolar 1. C, la aparición del episodio o episodios hipomaníacos y de depresión mayor nos explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno de ideas delirantes u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificados y no especificados, ¿sí? Aquí lo único que cumple es que sí, para episodio bipolar 1 es que tenga características psicóticas. D, los síntomas de depresión o la incertidumbre causada por la alternancia frecuente de episodios o periodos de depresión e hipomanía provocan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Nosotros tenemos que especificar si el episodio actual o más reciente fue hipomaníaco depresivo y especificar si tienen ansiedad o con características mixtas. Es realmente importante hacerlo. Otros diagnósticos que se pueden encontrar es el trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido a sustancias o medicamentos, un trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica, o trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado, que tienen que ver con los trastornos bipolares. Listo. Vamos a comenzar con los trastornos depresivos. Los trastornos depresivos están divididos en 4 partes, o en 4 tipos: trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, trastorno de depresión mayor, trastorno depresivo persistente, que es la llamada distimia, y el trastorno disfórico premenstrual. El trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo tiene que cumplir algunos criterios, entre esos los accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente y con el comportamiento cuya intensidad
o duración son desproporcionados a la situación o provocación. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo y los accesos de cólera se producen en término medio 3 o más veces por semana. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable, irascible la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por parte de otras personas. Los criterios AD han estado presentes durante 12 o más meses. En todo este tiempo el individuo no ha tenido un periodo que durara 3 o más meses consecutivos sin todos los síntomas de los criterios AD. Los criterios A y D están presentes al menos en 2 de 3 contextos, es decir, en casa, en la escuela, con los compañeros, y son graves al menos en uno de ellos. Este trastorno básicamente es un trastorno de desregulación emocional, ¿sí? Comúnmente se da en niños y adolescentes, los cuales no pueden equilibrar sus emociones de forma adecuada, ¿sí? Por lo tanto, aquí nos comentan que el primer diagnóstico no se puede hacer antes de los 6 años o después de los 18. También, por la historia de la observación, los criterios AE comienzan antes de los 10 años. Nunca ha habido un periodo bien definido de más de un día el cual se hayan cumplido todos los criterios sintomáticos, excepto la duración para un episodio maníaco o hipomaníaco. Este trastorno se diferencia del trastorno bipolar, ¿sí? Debido a la diferencia en el curso longitudinal de los síntomas nucleares, puesto que el trastorno bipolar es una enfermedad episódica, ¿sí? En cambio, este tipo de trastorno es persistente y de mayor duración, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es más frecuente y no solo dura el episodio. El trastorno negativista desafiante se enfoca en los impulsos y conductas. En cambio, en este se centra más en el componente afectivo, ¿sí? Por eso hablamos de la disregulación emocional. Vamos también a hablar del trastorno depresivo mayor. Tiene que cumplir los síntomas siguientes al criterio A, que es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, disminución importante del interés o el placer, pérdida o aumento importante de peso, fatiga o pérdida de la energía casi todos los días, agitación o retraso psicomotor todos los días, insomnio o hipersomnia casi todos los días, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y pensamientos de muerte recurrentes. En los siguientes criterios encontramos que los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, ¿sí? Siempre que nosotros evaluamos un trastorno de este tipo, tiene que haber ese impacto, ¿sí? En el desarrollo social, laboral o demás áreas importantes de la persona. C, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de alguna sustancia o otra afección médica, entonces hay que descartar ese tipo de historial médico. D, el episodio de depresión mayor no se explica mejor por los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Si no, sería bipolaridad 1 o bipolaridad 2. También encontramos el trastorno depresivo persistente, que es distimia, este estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o la observación por parte de otras personas durante mínimo 2 años. Tiene que estar persistente en estos 2 años, ¿sí? En los niños y adolescentes siempre tenemos que tener en cuenta que puede ser un estado de ánimo irritable, ¿sí? La duración ha de ser como mínimo de 1 año. Presencia durante la depresión de 2 o más de los siguientes síntomas: poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía, fatiga, baja autoestima, falta de concentración y dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. C, durante el periodo de 2 años, niños y adolescentes, como mencionamos anteriormente, la alteración. El individuo nunca ha estado sin los síntomas de los criterios A y B durante más de 2 meses seguidos. D, los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante los 2 años. E, nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco. Y nunca se han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. ¿Qué es la ciclotimia? ¿Sí? Es como un trastorno leve del trastorno bipolar.
que va durante un periodo de 2 años, que van de depresión leve hasta euforia emocional, pero realmente es menos la gravedad. F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, esquizofrenia, un trastorno delirante u otro trastorno especificado, o no especificado al espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. G. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Y H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, ¿sí? Y en sus áreas importantes del funcionamiento. Bueno, por último tenemos el trastorno disfórico premenstrual, ¿sí? Para que cumpla estos criterios tiene que presentar que en la mayoría de los ciclos menstruales al menos 5 síntomas han de estar presentes. En la última semana antes del inicio de la menstruación empezarán a mejorar unos días después del inicio de la menstruación y hacerse mínimos o desaparecer en la semana después de la menstruación. Adicionalmente, tiene que cumplir uno o más de los siguientes síntomas. 1. La habilidad afectiva intensa. 2. Irritabilidad intensa o enfado. Aumento de los conflictos interpersonales. 3. Estado de ánimo intensamente deprimido. Sentimiento de desesperanza o ideas de autodesprecio. 4. Ansiedad, tensión y o sensación intensa de estar excitada o con los nervios de punta. También tiene que cumplir uno o más de los siguientes síntomas. También han de estar presentes hasta llegar a un total de 5 síntomas cuando se combinan con los síntomas del criterio B, ¿sí? Los que acabamos de mencionar. Primero, disminución del interés por las actividades habituales. 2. Dificultad subjetiva de concentración. 3. Letargo, fatigabilidad, fácil o intensa o falta de energía. 4. Cambio importante del apetito, sobrealimentación o anhelo de alimentos específicos. Hipersomnia o insomnio, sensación de estar agobiado sin control. Y síntomas físicos como dolor o tumefacción mamaria, dolor articular o muscular, sensación de hinchazón o aumento de peso, que son también algo muy común dentro de los tiempos en que las mujeres se encuentran en estado de menstruación, ¿sí? Sobre todo la tumefacción mamaria, que es algo muy común. Sin embargo, nosotros podemos encontrar que este tipo de trastorno se normalizó y pues muy poco probable que las mujeres consulten, ¿sí? Este tipo de inconveniente dentro de nuestras sesiones terapéuticas debido a la normalización cultural que se da y no la realmente importancia hacia de pronto mejorar, ¿sí? El estado de ánimo de las mujeres cuando llegan en este momento a tener sus ciclos menstruales y a presentar este tipo de síntomas, ¿sí? Los síntomas de los criterios AC se han de haber cumplido durante la mayoría de los ciclos menstruales del año anterior. Eso es algo demasiado importante. También que encontramos el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento, trastorno depresivo debido a otra afección médica, trastorno depresivo especificado y no especificado. Vamos a comenzar también con los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad encontramos el trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad fóbica, ansiedad social, o la famosa fobia social, trastorno de pánico, agorafobia y trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad por separación es el miedo, ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego. Puesta de manifiesto por al menos 3 de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, presentar ese malestar excesivo y recurrente, preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida en las figuras de mayor apego, por ese desprendimiento, ¿sí? O esa separación. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso se haya presentado, por ejemplo, o se vaya a presentar. Perderse, ser raptado, tener un accidente o poderse enfermar. Resistencia, rechazo persistente a salir lejos de casa, a la escuela, al trabajo. Quejas repetidas de síntomas físicos, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos.
pesadillas repetidas sobre el tema de la separación, resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa, dormir sin estar cerca a esa figura o de una figura representativa para él, para ella, miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin las figuras. También encontramos el criterio B, que es el miedo, la ansiedad o la evitación. Es persistente, dura al menos 4 semanas en niños y adolescentes y típicamente 6 o más meses en adultos. La alteración causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. C, la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como rechazo a irse de casa por resistencia excesiva al cambio de un trastorno del espectro del autismo, delirios o alucinaciones concernientes a la separación u otros trastornos psicóticos. Bueno, dentro de este trastorno es importante que nosotros evaluemos la historia del consultante y es importante que tengamos en cuenta la teoría del apego, ¿sí? ¿Por qué? Es importante que la leamos y la consultemos porque ahí nos puede dar como muchas estrategias para mirar de qué forma aprendió la conducta, ¿sí? Puede haber tenido un apego inseguro, un apego evitativo. Hay varios tipos de apego que de pronto nos darían una luz para identificar por qué nuestro consultante y por la historia de su problema, por decirlo así, pues nos puede ayudar a diagnosticar mejor, ¿sí? Y a entender la problemática actual. Bueno, el mutismo selectivo, ¿sí? Presenta también algunos criterios que son importantes de identificar. El primero es el fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar. Por ejemplo, en la escuela, ¿sí? O en el trabajo. A pesar de hacerlo en otras situaciones, no lo puedo hacer en una específica, ¿sí? Por eso se llama mutismo selectivo, porque no se presenta en todas las áreas de la persona, sino en una en específica. O en dos, puede ser. B, la alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación social. C, la duración de la alteración es como mínimo de un mes, no limitada al primer mes de escuela. D, el fracaso de hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con la que el lenguaje hablado necesario en la situación social. Y la alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación, por ejemplo, un trastorno de la fluidez, que es el tartamudeo, que se da al inicio de la infancia y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro del autismo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Para el mutismo es importante que evaluemos el curso, ¿sí? De este tipo de trastorno. Es fácil de identificar debido a que simplemente se basa en una sola situación, ¿sí? O máximo 2. Creo que ustedes han visto un programa que se llama The Big Bang Theory. No, si no se lo recomiendo, me parece que es muy bueno para aprender a diagnosticar y a mirar varias características que encontramos en el DSM-5. Y hay un protagonista de esa serie que se llama Rash. Rash presenta mutismo selectivo debido a que no puede hablar específicamente con las mujeres a no ser de que esté en estado de alicoramiento o de alcohol. Entonces es una muestra de que se puede llegar a presentar mutismo selectivo, ¿sí? En este caso, pues al sexo femenino. Comenzamos con fobia específica. En el criterio A encontramos miedo a ansiedad o ansiedad intensa por un objeto o situación específico. Por ejemplo, volar a las alturas, los animales, la administración de una inyección o ver sangre, ¿sí? En los niños, pues el miedo a la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados o aferrarse. Adicionalmente, el objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata, por lo tanto debe haber una activación fisiológica. Para este tipo de cosas necesitamos un buen autorregistro para identificar cuál es la situación que a la persona le genera tanto malestar, cuánto malestar le genera, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa en ese momento? Porque es muy común que hayan pensamientos catastróficos. Y también obviamente la activación fisiológica de qué tipo, ¿sí? C, el objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa.
D. El miedo a la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. E. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Y F. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. He tenido pacientes que le han tenido fobia a las ratas, a las arañas, ¿sí? Entonces lo que uno hace es una desensibilización sistemática. Entonces lo que se hace es por aproximaciones sucesivas, que se aproxime, ¿sí? Suena redundante, pero es así, al objeto que le genera tanto malestar, la situación que le genera tanto malestar. Y de esta manera pues se va adaptando cada vez más a ese malestar que le genera el objeto o la situación. G. La alteración se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como el miedo, la ansiedad y la evitación de situaciones asociadas a síntomas de tipo pánico u otros síntomas incapacitantes, como en la agorafobia, que ya la vamos a ver. Objetos o situaciones relacionadas con obsesiones, como el trastorno obsesivo compulsivo, recuerdo de sucesos traumáticos, como en el trastorno de estrés postraumático, dejar el hogar o separación de las figuras de apego, como el trastorno de ansiedad por separación, o situaciones sociales, como el trastorno de ansiedad social. Hay un caso muy importante que lo pueden encontrar por internet, que fue un estudio que tuvo bastantes implicaciones éticas que, digamos, por la gravedad de ese tipo de situaciones, pues no es aconsejable hacerlo con ningún paciente en este momento. Sin embargo, hicieron Albert, no olvidé cómo se llama, bueno, el caso es que le hicieron un condicionamiento, pueden buscarlo por condicionamiento vicario, ¿sí? Albert Bandura realizó ese condicionamiento a un niño en el cual le mostraba algunos animales con pelo. Entonces, digamos que cuando el niño cogía, pues era muy pequeño, el niño era de meses, cuando cogía las cosas, ¿sí? O el pelaje de los animales, pues él no le sentía miedo porque no lo había aprendido. Sin embargo, después de haber estado asociado con ese objeto o con ese animal, después desencadenaba un ruido muy grande, donde ya el niño asociaba el ruido con el animal o roedor, ¿sí? Y le generó ansiedad, ¿sí? Y ya empezó a tener una fobia específica a ese tipo de animales. Entonces es importante que de pronto consultemos para mirar de qué forma se aprenden las fobias, ¿sí? Muchas veces puede ser por aprendizaje, por modelamiento, ¿sí? O por moldeamiento debido a todas las circunstancias que haya vivido la persona, como en el caso que les estoy comentando, ¿sí? Fue por moldeamiento, más no fue porque lo haya aprendido de otra persona. Bueno, entremos con los trastornos de ansiedad social, fobia social. Encontramos nuestro criterio A, miedo o ansiedad intensa, en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, de pronto mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ser observado, por ejemplo, comiendo o bebiendo, y actuar delante de otras personas, por ejemplo, dar una charla. Todas las interacciones sociales que puedan haber. B. El individuo tiene un miedo de actuar de cierta manera, de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen o avergüencen, que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas. C. Las situaciones sociales casi siempre provocan ansiedad o miedo. D. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. En los niños el miedo a la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados, aferrarse, ¿sí? De pronto a las personas adultas, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales. E. El miedo a la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y el contexto sociocultural, que es lo que comúnmente se conoce como pensamientos catastróficos desde una mirada más cognitiva. F. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Casi siempre los trastornos de ansiedad se mantienen, ¿sí? Por medio de la evitación escape,
Por lo tanto, es importante que para trabajar este tipo de trastornos en la exposición, si no te expones, es muy poco probable que se pueda llegar a mejorar la activación fisiológica en la persona y el miedo recurrente a ese tipo de situación. H, el miedo, la ansiedad o la evitación no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de alguna sustancia, droga o medicamento. Y el miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o el trastorno del espectro del autismo. J, si existe otra afección médica, enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración debida a quemaduras o lesiones, el miedo, la ansiedad o la evitación están claramente no relacionadas o es excesivo. No tienen nada que ver con estos tipos de enfermedades. Bueno, vamos con trastorno del pánico. Para el criterio A tenemos ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso, de malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado ya de ansiedad. Encontramos palpitaciones, golpeteo del corazón, aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudidas, parestesias o esa sensación de entumecimiento o de hormigueo en alguna parte del cuerpo, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, que es separarse de uno mismo o de pronto ver la situación como si estuviera siendo el espectador de una, no sé, puede ser como de una televisión, yo lo veo desde otro enfoque. También encuentra náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento, desmayo, escalofríos o sensación de calor, miedo a perder el control o de volverse loco y miedo a morir. Ve alguno de estos, al menos de uno de los ataques, le ha seguido un mes o más de uno de los dos hechos siguientes. Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. Pérdida de control, tener un ataque en el corazón o volverse loco. Ahí también hay pensamientos catastróficos acerca de las inquietudes o problemas fisiológicos que presenta la persona en su ataque de pánico. Un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. Por ejemplo, comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como evitación del ejercicio o de las situaciones no familiares. C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o medicamento o una afección médica. D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Los ataques de pánico no se producen únicamente en respuesta a situaciones sociales temidas, como el trastorno de ansiedad social, en respuesta a objetos o situaciones fóbicos concretos, como en la fobia específica, en respuesta a obsesiones, como el trastorno obsesivo-compulsivo, en respuesta a recuerdos de sucesos traumáticos o en el trastorno de estrés postraumático, o en respuesta a la separación de figuras de apego, como el trastorno de ansiedad por separación. Especificadores del ataque de pánico. Bueno, los síntomas se presentan con el propósito de identificar un ataque de pánico, sin embargo, el ataque de pánico no es un trastorno mental o no se puede codificar. Los ataques de pánico se pueden producir en el contexto de cualquier trastorno de ansiedad, así como en otros trastornos mentales, por ejemplo, en trastornos depresivos, trastornos por estrés postraumático, trastornos por consumo de sustancias y en algunas afecciones médicas, cardíacas, respiratorias, vestibulares o gastrointestinales. Cuando se identifica la presencia de un ataque de pánico, se ha de anotar como un especificador, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático con ataques de pánico. En el trastorno de pánico, la presencia de un ataque de pánico está contenida en los criterios para el trastorno y el ataque de pánico no se utiliza como un especificador. Por ejemplo, podemos encontrar los siguientes síntomas, ¿sí? Por lo menos 4 de los siguientes o más. Palpitaciones, golpeteo del corazón, aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento, desmayo, escalofríos o sensación de calor, parestesias, que fue lo que hablamos del hormigueo, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, miedo a perder el control o volverse loco y miedo a morir. Vamos a ver agorafobia, que es el miedo o ansiedad intensa acerca de 2 o más de las 5 situaciones siguientes.
Uso del transporte público, automóviles, autobuses, trenes, barcos, aviones, estar en espacios abiertos, zonas de estacionamiento, mercados o puentes, estar en sitios cerrados, tiendas, teatros, cines, hacer cola o estar en medio de una multitud o estar fuera de casa solo. Este tipo de agorafobia muchas veces se presenta por factores como robos, ¿sí? Tanto malas experiencias que ha tenido la persona o de pronto que ha visto, ¿sí? En películas o en casos que le han pasado a personas que han compartido con él. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos. Por ejemplo, miedo a caerse en las personas de edad avanzada o miedo a la incontinencia. Las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. De las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural. F. El miedo, la ansiedad o la evitación es común y dura típicamente 6 o más meses. G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y H. Si existe otra afección médica, enfermedades intestinales, enfermedades de Parkinson, el miedo, la ansiedad o la evitación es claramente excesiva. Y el miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Por ejemplo, los síntomas no se limitan a la fobia específica, a la situación, no implica únicamente situaciones sociales como el trastorno de ansiedad social y no están exclusivamente relacionados con las obsesiones, como el trastorno obsesivo compulsivo, defectos o imperfecciones percibidos en el aspecto físico, como en el caso del trastorno dismórfico corporal, recuerdo de sucesos traumáticos como el trastorno de estrés postraumático, miedo a la separación, como en el trastorno de ansiedad por separación. Se diagnostica agorafobia independientemente de la presencia de trastorno de pánico. Si la presentación en un individuo cumple los criterios para el trastorno de pánico y agorafobia, se asignarán ambos diagnósticos, porque a veces se presentan comorbilidades. Listo, trastorno de ansiedad generalizada. Este tipo de trastorno pues también tiene algunos criterios como la ansiedad de preocupación excesiva, anticipación apresiva, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades como la actividad laboral o escolar. B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación, que es lo que llamamos rumiación. C. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. En los niños solo requiere un ítem, ¿sí? Inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, problemas de sueño, dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto, insatisfactorio, tensión muscular e irritabilidad. De la ansiedad, la preocupación en los síntomas físicos causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una droga, como siempre lo hemos mencionado, ni una afección médica. Y F, la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico, o en el trastorno de pánico, valoración negativa del trastorno de ansiedad social, como la fobia social, contaminación u otras obsesiones de trastorno obsesivo compulsivo, separación de las figuras de apego, en el trastorno de ansiedad por separación y recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos y percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o en el trastorno delirante. También encontramos trastornos de ansiedad inducidos por medicamentos o sustancias, trastorno de ansiedad debido a otra afección médica y trastorno de ansiedad no especificado. Y encontramos nuestras referencias del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, edición quinta. Muchísimas gracias por su atención y espero pues poder contribuir muchísimo más en el otro módulo. Que estén muy bien.